Buenas noches, Dios la bendiga. Hola, hola, Dios la bendiga. Buenas noches. Bienvenidas o bienvenidos a nuestra transmisión de esta noche. Vamos a esperar unos minutitos para dar tiempo que otras personas se conecten. Y ya mismito estaremos comenzando. Hola, hola, Dios la bendiga. Y de Dios te bendiga. Recibe un abrazo muy especial hasta Puerto Rico. Dios te bendiga, Dios la bendiga. A todos aquellos que se van conectando en esta noche a nuestra transmisión de este día. María, Dios te bendiga. Edith, amén, Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos los que se van conectando. Sean bienvenidas a nuestra transmisión del día miércoles. Esperando, ¿verdad?, que usted se encuentre bien ahí en su hogar o donde usted esté. Y que su vida, lo más importante, esté siendo bendecida. Quiero pasar a lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, ¿verdad? Para así no desperdiciar ni un minuto. Así que yo las invito, si usted quiere, a hacer una oración conmigo. Vamos a empezar para compartir lo que tenemos preparado para ustedes en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das este día miércoles de poder conectarnos para platicar de tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra haga el trabajo para el que tú le enviaste, que nuestros corazones, Señor, puedan ser ministrados a través de ella, que podamos recibir herramientas en esta noche que nos ayuden, Señor, a vivir una vida agradable a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se les quiero contar, en esta noche vamos a estar iniciando una serie de temas o de estudios, si le queremos llamar así, que voy a estar compartiendo con ustedes de diferentes historias o de diferentes tópicos, pero centrados todos en la vergüenza. Y les comparto, ¿por qué vamos a hablar de la vergüenza? Número uno, porque todos en nuestra vida hemos experimentado vergüenza, ¿verdad? Ese bochorno, que quizás se le puede llamar de esa manera también. Todos en algún momento la hemos experimentado. Yo creo que la vergüenza no discrimina. A la vergüenza no le importa nuestra edad, no le importa nuestro sexo, no le importa nuestra nacionalidad. La vergüenza nos toca a todos. Y yo creo que, ¿verdad?, todas las que me están viendo, todos los que se conectan o vayan a ver este video más adelante, puedan sentirse de esa manera, que es la verdad. La vergüenza en algún momento de mi vida me ha tocado la puerta, la he experimentado. La vergüenza es algo que destruye nuestra confianza y le gusta constantemente recordarnos de nuestros defectos.
Yo no sé, ¿verdad? Si usted puede identificarse en esta noche. La vergüenza que tú y yo pasamos, y ya mismo pues vamos a entrar en materia a qué tipo de vergüenza nos referimos. Pero cuando usted y yo sentimos vergüenza, esa vergüenza te hace sentir insegura de ti misma. Eso es lo que causa la vergüenza. La vergüenza busca evitar que vivamos esa vida llena y esa vida abundante y esa vida plena que Dios quiere que tú y yo vivamos. La vergüenza se interpone, nos limita. Y aunque no nos gusta admitirlo, la realidad es que la vergüenza tiene mucho poder sobre nosotros y nos afecta. Y es lo que vamos a estar a través de estas semanas, es lo que vamos a estar discutiendo. Cómo la vergüenza nos afecta, cuáles son las consecuencias de sentir esa vergüenza, cuáles son los efectos que esto tiene. Una de las cosas que podemos determinar esta noche, de igual manera, es que la vergüenza nos hace sentir que no somos suficientes. Ay, qué sentimiento. Yo no sé si usted se puede ir relacionando ya con esto. La vergüenza te hace sentir insuficiente. La vergüenza te hace sentir insegura de ti misma. La vergüenza te hace sentir que lo que tú hiciste es demasiado para que Dios lo perdone. ¿Alguna vez te has sentido así? Y verdad, no lo tienes que compartir en el chat si usted no lo desea. Pero hágase esa pregunta, analice. ¿Alguna vez se ha sentido de esa manera? La vergüenza es engañosa y le gusta esconderse y hace que nosotras también queramos escondernos y nos volvamos invisibles. Ay, ¿alguna vez usted ha sentido ese tipo de vergüenza? En que es tan grande la vergüenza que tú sientes quizás por una mala decisión que tú tomaste y estás pagando las consecuencias. La vergüenza que tú sientes por una situación que estás enfrentando, que tú no esperabas, pero nuevamente la vergüenza es algo que se cuela, ¿verdad? Dentro de ti, y cuando tú menos lo sientes, está ahí. La estás experimentando. Y lo único que uno quiere cuando uno siente vergüenza es esconderse. Dígame si no es así. Cuando usted y yo nos sentimos avergonzadas, ay Dios mío, lo que queremos hacer es escondernos. Es que alguna vez usted ha dicho esta frase, que la tierra se abre y me trague. Porque la vergüenza es tan grande que lo que hace es que tú quieras desaparecer, que tú te quieras esconder, que tú te quieras volver invisible. Eso es lo que la vergüenza quiere hacer. Y nuevamente te hace sentir tan insuficiente. Y en esta noche y a partir de estas semanas que vienen, vamos a estar hablando entonces, si es algo número uno que yo no puedo evitar, ¿verdad? Porque la vergüenza es algo que yo voy a sentir, que yo voy a experimentar, porque en mi humanidad van a haber situaciones que quizá, aunque yo quiera evitarlas, no las voy a poder evitar. Entonces, si no puedo evitar sentir vergüenza, ¿cómo entonces aprendo a vivir con ella? ¿O cómo entonces aprendo a manejarla? ¿Cómo aprendo a sobrepasarla? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo a través de estas semanas. Porque la realidad es la siguiente. Yo no sé si tú te sientas como yo. Pero después de identificar que la vergüenza es engañosa, que la vergüenza te roba la confianza, que la vergüenza te roba tu seguridad, que la vergüenza te quiere hacer invisible, hay un momento en el que tú y yo decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí. Es suficiente. Hasta aquí la vergüenza me hizo sentir que yo quiero ser invisible. Hasta aquí la vergüenza se quedó con mi confianza. Hasta aquí la vergüenza me va a hacer creer que yo soy insuficiente. Hasta aquí la vergüenza me va a hacer creer que lo que yo hice es demasiado grande para que Dios me pueda perdonar. Hasta aquí. Tiene que haber un hasta aquí, ¿verdad? Cuando constantemente nosotros batallamos con cosas, Dios tiene esta maravilla que a través del Espíritu Santo Él te ayuda a reaccionar y tú dices, ok, ya yo no voy a seguir cargando con esto. Y mi intención a través de estas semanas con la palabra que yo voy a estar compartiendo contigo es que tú puedas abrazar esta palabra y tú puedas renunciar a través de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo a esa vergüenza con la que probablemente has cargado por años. ¿Cuántas verdad quizás de nosotras vivimos cargando con una vergüenza desde nuestra juventud, desde nuestra niñez?
y a través de la escritura y a través de historias bíblicas que quedaron grabadas en la escritura por una razón, nosotras vamos a aprender entonces a saber, ¿verdad?, cómo podemos luchar con esto con la ayuda de Dios. Y hay varios personajes de los que vamos a estar hablando, que vamos a poder ilustrar a través de sus historias, cómo ellos lograron dejar atrás la vergüenza. Y con los primeros personajes que vamos a entrar de lleno ya mismito son Adán y Eva, ¿verdad? Empezar por el principio. Vamos a estar en esta primera semana hablando del libro de Génesis y vamos a estar hablando de nuestro gran amigo Adán y Eva, de los famosos Adán y Eva. Vamos a estar hablando de ellos, de cómo ellos aprendieron a luchar con la vergüenza o contra la vergüenza después de haber abrazado el pecado. Vamos a estar hablando de Abraham y de Sara, de cómo ellos pudieron aprender a luchar contra la vergüenza de la esterilidad. Vamos a estar hablando de Moisés, cómo Moisés enfrentó la vergüenza de no ser suficiente y de no sentirse suficiente para el trabajo que Dios le había encomendado. Vamos a hablar de Noemí, cómo Noemí aprendió a dejar a un lado la vergüenza de la mala decisión que ella y su familia tomaron cuando se fueron de Belén. Vamos a estar hablando de Gedeón. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de conocer la historia de Gedeón, pero vamos a estar hablando de cómo este hombre se pudo liberar de la vergüenza después nuevamente que también entendió que él era el hombre que Dios había escogido para ese trabajo. Después de que él se había sentido insuficiente, que no era capaz de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. A través de estas historias, tú y yo vamos a poder entonces aprender cómo hacerlo. Ya que la realidad es que tú y yo no tenemos que ser esclavas de la vergüenza. Y probablemente hasta hoy hemos sido esclavas de la vergüenza. Tu vida y la mía ha vivido esclava a la vergüenza. Y Dios quiere romper con esa vergüenza. Dios quiere romper con esos ciclos de vergüenza. Por eso es que el título de esta semana es Él rompe tu vergüenza. Y humanamente, ¿verdad?, es bien difícil poder aceptar eso, poder recibirlo por alguna razón. Y ya mismo vamos a entrar también en esa discusión, pero a través de la escritura, porque no hay otra manera. Yo no tengo otra manera, no hay una fórmula. Simplemente a través de la escritura, tú y yo vamos a aprender esta semana cómo dejamos atrás la esclavitud de la vergüenza y disfrutamos de la libertad que nos otorga Cristo, que es verdad para lo que Cristo murió, y vamos a estar discutiendo varias citas bíblicas a través de esto, ya que el único que tiene el poder para romper esos ciclos de vergüenza y esas ataduras que la vergüenza causa es el mismo Dios. Así que oramos para que a través de estas semanas Dios te equipe a ti y me equipe a mí, para que podamos a través de su palabra luchar contra la tentación de sentir vergüenza en nuestra vida y de no aceptar el amor, el perdón y la redención de Dios. Porque solamente a través de esos pasos tú y yo vamos a poder disfrutar de la verdadera libertad de Cristo, aceptando su amor, aceptando su perdón y aceptando esa redención. Oramos para que después de esta semana tu mente, tu corazón, mi corazón y mi mente puedan romper con esa vergüenza que nos ata y que cada vez va ganando más confianza y más terreno en nosotras mismas. Oramos para que Dios nos dé la valentía para poder enfrentar las cosas que nos causan vergüenza, para poder llamarlas por su nombre. Porque tú sabes que hay vergüenzas con las que cargamos, pero hasta el día de hoy tú y yo todavía no le hemos podido poner un nombre y un apellido a esa vergüenza que nos hace sentir invisibles, que nos hace sentir insuficientes, que nos hace sentir inseguras. Y probablemente bien profundo en el corazón tú y yo sabemos que nos causa vergüenza. ¿Por qué actuamos de la manera que actuamos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué nos conducimos de la manera que nos conducimos? Pero qué difícil es aceptar, verbalizar. Yo siento vergüenza por esto. Eso es bien difícil. Pero a través de la palabra y a través de la ayuda del Espíritu Santo pedimos a Dios que Él nos dé la valentía
para que a través de estas semanas tú y yo podamos ponerle un nombre y un apellido a eso que por años te ha causado vergüenza, que por años te ha mantenido esclava, te ha mantenido detenida, te ha mantenido invisible. Esa es nuestra petición a través de este estudio bíblico. Así que yo estoy muy emocionada de poder compartir este estudio bíblico con ustedes. Me siento de verdad que muy emocionada. Todos estos días yo pensaba y me sentía como una niña con un juguete nuevo. Yo quería que este día llegara para poder platicar con ustedes y compartirles lo que Dios ha compartido conmigo a través de su palabra. Otra de las cosas que vamos a estar aprendiendo a través de este estudio bíblico que vamos a entrar es un método bíblico de cómo vamos a aplicar estos versículos bíblicos que estamos aprendiendo. Si tú tienes el diario o el journal de disciplinas libertadoras, hay una sección que se llama el ABC, ¿verdad? Es como yo lo hago. A través de este estudio bíblico vamos a aplicar esos principios, pero los vamos a aplicar en la manera como yo lo tengo en español, en el lenguaje de disciplinas, es el ABC. Pero el que yo les voy a compartir y se lo traduzco. Yo no sé si ustedes allá del otro lado lo van a ver al revés, pero en inglés es SOAP. Aquí, SOAP, en inglés. Que es, en inglés es Scripture, Observation, Application and Pray. En español, escritura, observación, aplicación y oración. A través de este método, nosotras vamos a disfrutar de todos los versículos bíblicos que el estudio nos regala. Así que te quiero preguntar, y nuevamente usted no tiene que sentirse en la obligación de responder en el chat, pero llena tu journal, escribe en tu diario si tú lo tienes. Y una de las preguntas con las que yo quisiera empezar para que tú y yo analicemos es lo siguiente, pensando nuevamente en que Jesús cubre nuestra vergüenza. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una mala decisión? Nuevamente, no lo tiene que responder en el chat, pero pregúnteselo usted misma. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una mala decisión? Número 2, tuvo que haber sido realmente una mala decisión. Una elección que quizá tomaste por miedo, que quizás que tomaste bajo presión, que quizá tomaste en un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de vulnerabilidad, porque usted sabe que las peores decisiones se toman en esos momentos. Las peores decisiones se toman en un momento vulnerable, se toman en un momento de enojo, se toman en un momento de presión de grupo. Ahí es donde usted y yo tomamos muchas veces las peores decisiones. ¿Cuándo fue esa última vez que tú hiciste una elección en la que te desatendiste y desobedeciste voluntariamente a Dios? Yo sé que esta pregunta es bastante fuerte, que es bastante confrontadora. Pero, ¿verdad? Usted no la tiene que responder en el chat, pero me gustaría que usted la escriba y la analice. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste una elección en la que desatendiste y desobedeciste voluntariamente a Dios? Una elección que te dejó completamente humillada y rota. Ay, lo sé. Quiero saludarlas. Perdónenme que no las he saludado, pero los comentarios me salen en la parte de abajo. Pero Edith, te había saludado, hermano Solo, Dios le bendiga. Tía Morena, hasta El Salvador, Dios le bendiga, le mando un abrazo. Angini, Dios te bendiga, recibe un abrazo. Y a todos aquellos que están conectados, sea usted bendecido en esta noche. Una elección, ¿verdad? ¿Cuándo fue esa última vez que tú hiciste una elección que te dejó humillada, rota, avergonzada? Y en resumidas palabras, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo elegimos pecar? Yo sé que es bien fuerte, pero la realidad en esta noche es que tenemos que partir estableciendo que lo que nos hace sentir mayor vergüenza es el pecado. El pecado causa vergüenza. El pecado, después que ha sido consumado, después que el pecado, ¿verdad? Que tú lo has llevado a la práctica, que tú lo has hecho,
y uno como que despierta de esa ceguedad en la que uno entra, lo que uno siente es una vergüenza delante de Dios y probablemente delante de aquellos a los que tú lastimaste, delante de aquellos que quizás fueron daño colateral a esas malas elecciones que tú y yo hicimos en ese momento. Y, ¿verdad? La realidad es que ese tipo de elección, ese tipo de malas decisiones que causa el pecado nos deja así, nos deja humilladas, nos deja rotas y nos deja con una grande vergüenza. Y no sé si a ti te ha pasado, pero la realidad es que si tú eres como yo, tú has luchado con este tipo de vergüenza. Tú has luchado con esa vergüenza que te deja rota, que te deja humillada, que te deja avergonzada, que te deja sin nada. He tenido varias de esas, no es que me enorgullezca o que yo quiera compartirlo, pero he tenido varias de esas. Y la lucha contra ese sentimiento de vergüenza es, es algo que te agota, porque tú constantemente quieres salir de ese círculo, tú constantemente quieres, pero hay algo que no te lo deja, que no te lo permite, que te quiere mantener ahí agarrada. Y en el libro de Génesis, ¿verdad? Si entramos a la escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, nos encontramos con la historia de Adán y Eva. Nos encontramos con lo que sucedió entre Adán y Eva, y en este momento, en el capítulo 3, ellos se enfrentan cara a cara con una elección. Todo empieza con una elección, con una decisión. Tú tienes ahí dos opciones, ¿verdad? Y tú escoges qué opción tú quieres perseguir. Y depende de la opción que tú quieras perseguir, es el tipo de vergüenza que te va a perseguir a ti o lo que tú vas a lograr. En este caso, Adán y Eva estaban frente a una elección, estaban cara a cara con una elección y ellos no contaban con las repercusiones o las consecuencias tan trascendentales y devastadoras que llegaría a tener la elección pecaminosa que ellos decidieron hacer. Cuando tú y yo escogemos pecar, cuando tú y yo elegimos desobedecer a Dios, cuando tú y yo elegimos alejarnos de lo que ya Dios ha establecido, de lo que Dios dice que esto es lo correcto, la realidad es que en ese momento tú y yo no medimos las consecuencias de lo que eso va a causar, las repercusiones que esa mala elección va a causar. Imagínense Adán y Eva. ¿Qué ellos se iban a imaginar en ese momento que esa elección que parecía tan insignificante, ¿verdad? En la que Dios le da una instrucción y le dice, de este árbol ustedes no pueden comer. Ellos se enfrentan ante esta elección, ¿verdad? Que es el hecho de que el enemigo los engaña, a través de la mentira los seduce y les hace creer que ellos podían irse por encima de lo que Dios había establecido, había dicho, y los lleva a tomar una elección que fue devastadora para toda la humanidad. Y hasta el día de hoy usted y yo estamos pagando las consecuencias de ese pecado. Lo vemos todos los días. Las consecuencias de una elección. Las consecuencias de una decisión que se tomó miles de años atrás. Hasta el día de hoy la humanidad sigue pagando por esas consecuencias. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 y 10, mire lo que nos dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La vergüenza, cuando ellos despertaron de la ceguedad que entró sobre ellos, la vergüenza hizo que ellos se escondieran de Dios y de ellos mismos. Estos versículos de Génesis 3, del 8 al 10, nos revelan la primera introducción de la humanidad al miedo, a la culpa y a la vergüenza. ¿Qué es lo que declaran estos versículos?
Tuve miedo y me escondí. Vemos el sentimiento de la culpa y vemos la vergüenza. Inmediatamente, una mala elección los presenta ahora ante estos sentimientos. Adán y Eva se escondieron de Dios y del uno y del otro. Y el pecado, mis queridas hermanas que me ven en esta noche, el pecado es sutil. De esa manera, a menudo nosotras ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pecando. Y cuando reaccionamos nuevamente hemos caído en pecado y ya es demasiado tarde. Así es el pecado. Te seduce de tal manera que te ciega y no te permite reaccionar a tiempo ante las cosas que tú y yo estamos experimentando. Y cuando reaccionamos es demasiado tarde. Satanás es un maestro manipulador que intenta convencernos todo el tiempo de que ya no somos dignos del amor y de la redención de Dios. Que eso es lo siguiente que sucede. Después de que tú y yo pecamos, después de que tú y yo hacemos lo que no es agradable delante de Dios, lo que sucede es que el enemigo quiere convencerte a ti y a mí de que ya tú y yo no merecemos perdón, que ya no hay vuelta para atrás, que tú y yo no vamos a recibir ese perdón, que para ti y para mí no hay otra oportunidad. Y nos convence de que Dios no puede cubrirnos y que no nos cubrirá más. ¿Te ha pasado? En esos momentos en los que tú y yo quizá elegimos desobedecer a Dios, en los que elegimos tomar un camino distinto al que Dios, ¿verdad?, ha establecido. ¿Te has sentido después que Dios ya no te puede cubrir? ¿Has experimentado ese sentimiento en el que para ti lo que tú hiciste es demasiado grande y no tiene perdón delante de los ojos de Dios? Es el enemigo que constantemente te quiere convencer de eso. Porque mientras te mantenga convencida de que para ti no hay perdón, mientras te mantenga convencida de que el pecado que tú hiciste es demasiado grande para que Dios te lo pueda perdonar, te mantiene esclava, te mantiene atada, te mantiene invisible y te mantiene ¿qué? Neutral. ¿Usted ve? Entonces él sabe, ¿verdad?, la amenaza que tú y yo podemos llegar a ser para él, porque cuando nos entregamos completamente ante Dios, cuando nos abandonamos en las manos del alfarero, él hace grandes cosas contigo y conmigo. Pero el enemigo no quiere que tú y yo sepamos eso. Él quiere que vivamos encerradas en la mentira que tu pecado y el mío es demasiado grande, que tu falta y que la mía es demasiado grande para Dios cubrirla. Pero lo que Adán y Eva habían hecho, las consecuencias que hasta el día de hoy pagamos por causa del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Pareciera que es algo que eso no tiene perdón de Dios. Dios no puede perdonar algo así. Pero rápidamente, esto es en cuestión de versículos. Si nos vamos para Génesis 3:21, inmediatamente, mire lo que dice la escritura. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. O sea que la mentira es que Dios no te puede perdonar. La mentira es que tu falta, tu pecado es más grande que lo que Dios puede cubrir. Pero la verdad es que en aquel tiempo Dios hizo pieles para Adán y para su esposa y los cubrió. Hoy en día, y ya mismo voy a compartir un versiculazo con ustedes que me dejó a mí like, wow, de lo que Dios hace para ti y para mí. Y lo que más me impacta de estos versículos que hemos compartido en ocasiones anteriores es lo siguiente. Y es que Dios persiguió a Adán y a Eva en su pecado. Los persiguió con gracia y con misericordia y los cubrió con las pieles de animales. Mire qué cosa más maravillosa. Cuando tú y yo pensamos que no somos dignas que Él nos encuentre donde estamos, cuando tú y yo pensamos que el lugar en el que nosotros estamos ahora mismo, ya sea, ¿verdad?, literalmente o espiritual o emocionalmente, nos encontramos en un lugar en el que no merecemos que Dios nos encuentre, ahí es donde Él se empeña en encontrarte. Ahí es donde Él quiere encontrarse contigo y mostrarte que Él te puede cubrir, que el sacrificio que Él hizo es suficiente para cubrir tu desnudez.
que el sacrificio que Él hizo basta para cubrir el pecado que tú y yo pudimos haber cometido. Mire qué cosa más espectacular. El libro de Juan, en el capítulo 10, nos dice lo siguiente. El libro de Juan 10:10 dice que el ladrón vino solo para robar, matar y destruir. Pero Jesús, dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo quiere que tú vivas en miseria. El enemigo quiere que tú vivas creyendo todo el tiempo que para ti no hay perdón, que para ti no hay otra oportunidad, que para ti no hay un nuevo comienzo. Pero la Escritura, en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Cristo hablando dice que el enemigo vino para eso. El enemigo vino para robarte, el enemigo vino para matarte, el enemigo vino para destruirte, pero que Jesús vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. Él quiere que tú vivas en abundancia, que tu vida sea en abundancia. Y para que tú y yo podamos experimentar esa abundancia, tenemos que abrazar la verdad, que su sacrificio es más que suficiente. Que mi vergüenza se acaba cuando yo acepto que Él ya pagó el precio. Cuando yo acepto que Él puede cubrir mi vergüenza, que Él puede cubrir mi desnudez, que no hay nada que yo haya podido hacer, ¿verdad? Y aunque tengo que hacer el paréntesis, como he venido diciendo constantemente que hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias de la mala elección de Adán y de Eva. Van a haber malas elecciones que tú y yo vamos a haber cometido, que vamos a pagar las consecuencias. Probablemente hasta hoy muchos de nosotros continuamos pagando por esas consecuencias. Pero eso no quita el poder de Dios. Eso no quita que el poder de Dios es más que suficiente para cubrir esa desnudez que causa el pecado. Porque la vergüenza es la que te hace sentir desnuda y desnudo. Por eso es que tú y yo urgimos por escondernos, por taparnos. ¿Por qué Adán y Eva querían pieles para cubrirse? Porque se sintieron expuestos. Porque dijeron, wow, lo que nosotros hicimos no puede ser. Ay, qué sentimiento más malo el que se siente cuando tú y yo, ¿verdad? Nos despertamos y reaccionamos y nos damos de cuenta lo que yo hice. Hasta dónde yo llegué. Hasta dónde fui arrastrado o arrastrada. Hasta dónde me dejé engañar. Y no me di de cuenta a tiempo. Y es en ese momento donde el enemigo aprovecha para colar la vergüenza y quererte atrapar ahí. Pero en esta noche vamos a partir esta primicia, que el sacrificio de Dios es más que suficiente para cubrir tu desnudez. Es más que suficiente, pero la pregunta en esta noche sería entonces, ¿por qué es tan difícil para nosotros olvidar que Dios nos ama incluso en nuestro peor momento? ¿A ti te ha pasado? Qué fácil se nos hace olvidar que Dios nos ama aún en nuestros peores momentos. Adán y Eva los persiguió. ¿Para qué? Para cubrirlos. Él los pudo haber dejado así, pero Él quiso cubrir su desnudez. Y es lo que Él hace contigo. Él te encuentra a ti donde tú estás y me encuentra a mí donde yo estoy para cubrirme, para perdonarme, para redimirme, para quitarme toda vergüenza. Pero la realidad es que nos cuesta tanto. Dios está dispuesto a... Nosotros a veces pensamos que Él rápido está dispuesto a desecharnos en el momento en el que le fallamos. Yo no sé si a ti te ha pasado. En el que tú crees, oh, de esta nadie me salva. De aquí, esta de verdad que Dios no me perdona esta. Él no me va a perdonar lo que yo hice porque es que le he fallado tantas veces. Me he alejado de Él tantas veces. Ay, la vergüenza. Después que tú y yo nos damos de cuenta de cuántas veces le hemos fallado. Porque usted cree que hay tanta gente a la que le cuesta volver a las iglesias. A veces no es porque otros no lo vayan a querer, otros no lo vayan a recibir. No. A veces es porque la vergüenza que ellos mismos sienten es tan grande que no les permite abrazar la redención, que no les permite abrazar esa gracia y ese perdón y ese amor que solo Dios ofrece.
Y Satanás se goza de eso, porque él disfruta que nosotros suframos. A él le gusta que tú y yo estemos en aislamiento, que la vergüenza nos mantenga atados y atrapados en nuestro miedo al juicio. Porque la vergüenza causa ese miedo de que después de que decimos lo que yo hice, el siguiente paso que viene es que van a decir de mí. Me van a juzgar, me van a señalar, me van a ver mal. Y el temor a ese juicio, el temor al rechazo, el temor a la condenación, te dejan atada, te dejan esclava. Wow. Usted ve lo que causa la vergüenza. Te hace sentir atada. Y nuevamente, ese temor a ser juzgada, ese temor a ser rechazada, ese temor a ser condenada, te mantiene paralizada. No te permite moverte ni hacer nada. Y estás ahí arrastrando con una vergüenza por años. Y Dios quiere que tú y yo seamos libres. Para los creyentes, Dios siempre está cerca de nosotros. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero que constantemente nos está formando. El libro de Isaías en el capítulo 64, en el versículo 8, nos establece que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él constantemente, ¿verdad?, sigue moldeando nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras acciones, para que terminemos siendo esa vasija de honra que Él quiere. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es partir por la verdad, que el sacrificio de Dios es más que suficiente, que tú no tienes que vivir cargando con esa vergüenza, porque Él rompe con toda vergüenza. Él tiene el poder para romper con toda la vergüenza. En el momento en que pecamos, Dios está listo para reparar y restaurar con gracia y misericordia nuestras grietas y fragmentos dañados. Él está siempre dispuesto a repararte. Él siempre está dispuesto a hacerte nueva. Él siempre está dispuesto a poner todas esas piezas juntas y hacer una obra de arte de ti. Pero nuevamente tú y yo tenemos que estar dispuestas a aceptarlo. Eso es lo que Él pide, que le aceptemos. Como creyentes, nosotros debemos desarrollar esa disciplina de correr valientemente hacia Dios en nuestro pecado tan rápido como corremos a Él en nuestro gozo. Pero la realidad es que cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo fallamos, inmediatamente corremos como Adán y Eva a escondernos. En vez de correr a los brazos del alfarero, pensamos que tenemos que huir de él. Pensamos que tenemos que escondernos. Pensamos que necesitamos pieles que nos cubran, porque mi desnudez es demasiado fea para que él la vea. Mi pecado es demasiado feo para que él lo vea. ¿Cómo él se va a acercar a alguien tan pecadora como yo? ¿Cómo él va a tener mirada para ver a alguien, verdad, tan mala como yo, tan mala persona como yo? Y la mentira que el enemigo nos ha hecho creer es que tú y yo tenemos que correr de Dios cuando fallamos. Pero la verdad es que tú y yo tenemos que correr a Él más rápido que cuando tenemos gozo. Usted sabe que cuando usted y yo estamos vulnerables, cuando usted y yo estamos celebrando algo bonito que nos ha pasado, ¿verdad que rápido queremos escondernos en Él? O cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en tristeza, rápido queremos que Él nos acobije, que Él nos arrope, que Él sea nuestro refugio. Entonces, Él quiere ser ese mismo refugio para ti en el momento de tu desnudez. En el momento de tu vergüenza, Él quiere ser ese refugio para ti. En el momento de tu vergüenza, Él quiere ser quien te cubra, quien te cure, quien te sane, quien vuelva y te restaure y haga de ti esa vasija que probablemente está hecha a pedazos. Así que si por mucho tiempo has corrido de las manos del alfarero pensando que tú no eres suficiente, pensando que tú eres alguien insignificante, a través de la palabra del Señor en esta noche, tenemos que recibir esta verdad. Y es que tenemos que correr hacia Él. ¿Cómo podemos confiar en la misericordia de Dios incluso cuando pecamos? En lugar de las pieles sacrificadas de animales en el Edén, Dios nos ha cubierto una vez por todas de su último sacrificio, que es a través de Jesucristo.
En el Antiguo Testamento, el pecado, la desnudez, la vergüenza fue cubierta con pieles de animales, ¿verdad? Lo vimos en Génesis 3:21. Pero después del sacrificio vicario, después del sacrificio de Cristo, miren lo que dice Hebreos. Este versículo bíblico se quedó conmigo. Wow. Hebreos 9, 11 y 14. Miren lo que dice. Hebreos 9, 11 al 14. Dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, lo que este versículo te está diciendo, Hebreos 9:14, es que el sacrificio, ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Ya no se necesitan más sacrificios como en el Antiguo Testamento. Después de que Cristo, el Cordero perfecto, como lo describe la Escritura, sin mancha, fue entregado como sacrificio por la humanidad, ya no hay más sacrificios para hacer. Por más que tú y yo nos agolpemos, por más que tú y yo vivamos en vergüenza, vivamos en calamidad, que es lo que el enemigo quiere, ya Cristo te liberó a través del sacrificio que él hizo en la cruz. Ya tú no tienes que cargar con vergüenza, ya tú no tienes que vivir esclava de la vergüenza, ya tú no tienes que ser invisible, ya tú puedes caminar con la cabeza en alto. No porque vivas orgullosa de lo que tú hiciste, sino porque hubo alguien que ya te redimió, hubo alguien que ya cubrió tu desnudez, hubo alguien que ya pagó el precio por el pecado y la elección que tú y yo cometimos. Eso es lo que Él quiere, que vivamos en abundancia, que vivamos para Él. La cura para la culpa y la vergüenza del pecado es permitir que Dios nos cubra. En lugar de cubrirnos con las hojas de higuera del aislamiento o con las hojitas que tú utilices para cubrir tu desnudez, es mejor no poner excusas y simplemente exponernos ante Él, tal cual somos. Él sabe, de todas maneras, Dios sabe quién tú eres. Dios sabe la clase de persona que tú eres. Dios conoce tu corazón. La Escritura dice que Él examina los pensamientos y el corazón de los hijos de los hombres. Lo dice la Escritura. Entonces, ¿para qué correr cuando tú y yo fallamos? ¿Para qué escondernos cuando tú y yo fallamos? ¿Para qué querer cubrirnos con excusas? ¿Para qué querer cubrirnos con cosas que no nos van a traer la libertad que Cristo ofrece? Por el contrario, ven ante Él, preséntate ante Él tal cual tú eres. Con la desnudez que tú tengas, exponte delante del Rey de Reyes. Expón tu desnudez ante Él. Y tú verás cómo Él te libera de esa carga de vergüenza por la que por años has pasado. Clamamos a Dios que en nuestra necesidad le permitamos que nos recuerde el sacrificio que Él ya hizo por nosotros. Jesús murió por nuestro pecado y simplemente tenemos que creerlo. No hay otra manera. Vamos a creerle. Vamos a aceptar que Él ya pagó ese precio por nosotras. Así que en esta noche yo te dejo con esto. Vamos a abrazar esa verdad, que Él ya pagó un precio por ti y por mí. Entonces la pregunta para ir cerrando sería,
que tú puedes responder en tu casa. ¿De qué maneras tú estás luchando con la vergüenza del pecado? Y si quieres enviarnos un mensaje privado y decirnos cómo podemos orar por ti, para que Dios te ayude a romper con todas esas cadenas, estamos aquí para ti. Que la paz y la gracia de Dios esté sobre ti en todo tiempo. Yo les quiero compartir o les quiero dar un reto en esta semana. Y es que tú escribas en un papelito y tú lo pongas quizás en tu Biblia, en un lugar donde tú constantemente lo tienes frente a ti, y escribas lo siguiente. Escribas: ya no sentiré vergüenza en mi vida y en ese espacio tú escribes la razón por la que tanto tiempo tú has vivido avergonzada, esa situación o ese pecado que te ha hecho sentir invisible, que por tiempos te ha hecho sentir insegura, te ha hecho sentir insuficiente. Escríbelo nuevamente en un papelito. Ya no sentiré vergüenza en mi vida porque Dios, y en ese blanco, me perdonó, me rescató, me salvó, me limpió, lo que tú quieras. Pero compártelo con el Señor. Dile a Él que ya tú no vas a sentir vergüenza porque aceptas, porque recibes el perdón que solamente Él otorga. Y en esta semana, a través del método de SOAP que yo les compartí, a través de la escritura, de todos los versículos bíblicos que compartimos, escoge un versículo bíblico o un pasaje bíblico de la escritura que abre tu corazón acerca de esta verdad. En cuanto a la observación, escribe en tu diario qué resalta de ese versículo bíblico. En esos versículos bíblicos que hemos compartido, y yo dejaría contigo Juan 10:10 y Génesis 3:11. Medita en esos versículos bíblicos y escribe. ¿Hay instrucciones para mí en este versículo bíblico? Observa si en el versículo bíblico que yo te he compartido hay instrucciones para ti, hay mandatos para ti, y medita en ellos. En cuanto a la aplicación, ¿cómo puedes aplicar esos versículos bíblicos que hemos compartido hoy a tu vida en el diario de hoy? Medita en ellos, escríbelos en tu diario. ¿Cómo yo puedo aplicar estos versículos bíblicos que compartieron conmigo esta noche a mi Biblia, a mi vida personal? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo vivir una vida a través de este versículo bíblico? Y en cuanto a la oración, que es el último punto en cuanto al método del SOAP, en cuanto a la oración, ora para que Dios te ayude, te revele su verdad, te permita aceptar ese perdón y quédate a sus pies para escuchar lo que Él te tenga que decir. Probablemente has vivido corriendo de Él tanto tiempo y Él tiene tanto que decirte. Él tiene quizá tanto que platicar contigo, pero esa vergüenza te ha impedido por tanto tiempo sentarte a los pies del Maestro y ser acariciada por Él, ser amada por Él, ser restaurada por Él, ser entendida por Él, ser liberada por Él. Probablemente tu vergüenza te ha privado de todas estas cosas. Siéntate a los pies del Maestro y permite que Él hable tu corazón a través de su palabra para que puedas recibir la libertad que viene solamente a través de Cristo. Y la última tarea que les dejo, vamos a memorizarnos esta semana que vamos a estar compartiendo esto, el libro de Salmos, capítulo 103, y con este versículo bíblico yo cierro. Salmos 103, versículos 12 y 13. Y quiero que nos lo memoricemos. Yo no sé cuántas van a entrar en este reto conmigo. Vamos a memorizarnos. Salmos 103 del 12 al 13. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vamos a memorizar esta palabra y vamos a meditar en ella todos estos días para que se asiente en nuestro corazón esa verdad que tú y yo no tenemos que cargar más con la vergüenza. La semana que viene estaremos hablando acerca de otro tipo de vergüenza
Este día hablamos de las vergüenzas que nos causan las malas elecciones. La semana que viene vamos a estar hablando acerca de la vergüenza que muchas veces algunos diagnósticos causan en nosotros. Yo voy a estar compartiendo con ustedes algo personal de mi vida, así que las invito a conectarse con nosotras, a continuar esta cadena acerca de la vergüenza. De igual manera les recuerdo que el día miércoles estaremos, el día viernes estaremos conectadas a las 8 de la noche. Tengo mis cables cruzados hoy. Viernes a las 8 de la noche estaremos conectadas con la pastora Waleska para continuar recibiendo las herramientas que ella nos está dando. Dios le bendiga. Gracias por haberte conectado. Cierro con una oración y que tengan una semana o un resto de semana bendecido. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste por amor a nosotros. Gracias por entregar a tu Hijo, Señor, por amor a nosotros. Te pedimos en esta noche que nos ayudes a ser libres de la vergüenza. Ayúdanos a aceptar tu amor, tu perdón y tu redención. Y a meditar en tu palabra, Señor, para que esa verdad se asiente en nuestra vida y podamos experimentar esa libertad que solamente viene a través de ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga y será hasta el viernes. Bendiciones.